Hola, muy buenas tardes. Hoy vengo a hablarles sobre la Segunda Guerra Mundial. Solo para aclarar, voy a hablar sobre sus causas y consecuencias, quienes participaron al igual sobre algunas batallas importantes a mi parecer. Como ya no hay nada más que decir, podemos continuar con el video. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Televisa presenta. La invasión de Polonia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciando así la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Después de autorizar a la Alemania nazi a destruir el país de Checoslovaquia entre guerras, Gran Bretaña y Francia garantizaron todas las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarando la guerra a Alemania el 3 de septiembre de abril. La invasión de Noruega y Dinamarca. El período de calma posterior a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día. Noruega resistió hasta principios de junio antes de que las fuerzas alemanas pudieran ocupar todo el país. La invasión de Europa Occidental. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque a Europa Occidental al asaltar Francia y los Países Bajos neutrales, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. A fines de mayo, las naciones holandesas ya estaban bajo la ocupación alemana. El armisticio preveía la ocupación alemana de la mitad norte de Francia, y permitía el establecimiento de un sistema de colaboración en la parte sur, con sede en Vichy. Anexiones soviéticas. La Unión Soviética ocupó y se anexó el este de Polonia en 1939. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940, y se los anexó en agosto de ese mismo año. Los soviéticos también le quitaron Besarabia, y el norte de Bucovina a Rumanía a fines de junio de 1940. Italia entra a la guerra. Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. A finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo control italiano. Invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del eje, excepto Bulgaria, invadieron la Alianza Soviética, en violación directa del consenso germano-soviético de agosto de 1939. La gran resistencia del Ejército Rojo en agosto, y nuevamente en noviembre de 1941 impidió que los alemanes llevándolo a las metrópolis clave de Leningrado y Moscú. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, que continuaba librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo. El 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. El bombardeo aliado de Alemania. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Köln, Colonia, con 1000 bombarderos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los 3 años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich. Para 1945, habían reducido a escombros una buena parte de las zonas urbanas de Alemania. La derrota de Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron su ofensiva y liberaron Varsovia y el oeste de Polonia. En diciembre, los soviéticos rodearon Budapest, aunque la ciudad principal no cayó hasta el 13 de febrero de 1945. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a sus aliados occidentales en Reims, y el 9 de mayo a los soviéticos en Berlín. La derrota de Japón.
Después de que los japoneses fueran expulsados de las Islas Salomón en noviembre de 1942, las fuerzas británicas y estadounidenses comenzaron a moverse gradualmente hacia el norte, ingresando a Japón a través de las islas, mientras que las fuerzas británicas trabajaron con el sistema nacionalista chino para luchar contra los japoneses en China. En mayo de 1945, las fuerzas británicas y estadounidenses habían capturado Okinawa, la última gran base japonesa que anteriormente era propiedad del propio Japón. Los equipos o bandos, al igual de sus integrantes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, los aliados Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos, las potencias del eje, Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. Los vencedores de esta guerra fueron los aliados. Causas y consecuencias. Una de las causas es el Tratado de Versalles y la humillación alemana. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Otra causa es el surgimiento del nacionalsocialismo y el fascismo. El descontento fue dando lugar a la aparición de una nueva tendencia ideológica de ultraderecha, que pretendía hacer frente a la avanzada de las democracias liberales capitalistas y del comunismo ruso, al igual de las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894-1895. Mi compañera se quedó sin voz. Ahora sí podemos continuar con las consecuencias. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. También el surgimiento de nuevas tecnologías, descolonización, la pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia.